La vivienda es un derecho fundamental reconocido universalmente desde hace más de un cuarto de siglo. Ella es un lugar permanente y seguro que merece toda persona, donde pueda recogerse junto a su familia, recuperarse física y emocionalmente del trabajo diario y salir cotidianamente rehabilitado para ganarse el sostén de los suyos y de sí mismo. Es un refugio familiar donde se obtiene comprensión, energía, aliento, optimismo para vivir y entregarse positivamente a la sociedad a la que pertenece. Es una pequeña porción de territorio donde se reconoce exclusividad de uso. En afán de equidad, la sociedad debe adoptar el compromiso de asegurar que cada ciudadano tenga acceso al menos a un sitio con protección climática e higiene. Ella ha sido objeto de una creciente preocupación social e institucional en nuestro país, manifestada con una profusa legislación y una muy variada experiencia habitacional. Sin embargo, ya es conveniente hacer un balance de lo realizado, comparar ventajas y desventajas, investigar los mejores procedimientos de cada línea experimentada y decidir las opciones más lógicas, racionales y eficientemente acertadas. Ahora, el concepto de vivienda social, que incluye todos los valores señalados anteriormente, está referida a los sectores de la población más desposeídos y con situación socioeconómica más precaria. Esta última cualidad afecta y compromete los niveles más profundos del sentimiento y de la conciencia, impulsando a la sociedad a dar una respuesta y solución integral y definitiva, intentando superar todos los obstáculos provenientes de los servicios y errores humanos. Saludos amigos, esta es Línea de Proyección, un espacio dedicado al conocimiento de la arquitectura y urbanismo en servicio de la comunidad arequipeña. El día de hoy, como pueden observar, nos encontramos en la entrega final de taller 8 de la Universidad Católica de Santa María y muy amablemente el arquitecto Eber Chuquimia se encuentra el día de hoy con nosotros para explicarnos un poco cómo ha sido esta entrega. Entonces, arquitecto, muchas gracias por su tiempo, bienvenido a este espacio. Y bueno, queríamos preguntarle algunas cositas sobre cómo ha sido esta entrega. Queremos saber primeramente cómo es que se ha ido desarrollando este semestre y cuál ha sido el enfoque que le han dado para poder desarrollar los proyectos. Bueno, antes que nada yo quería agradecerles la participación aquí en el taller, ¿ya? Y bienvenido siempre. El taller tiene una hoja de ruta que ha sido ensayada ya durante muchos años. Es un taller que nace a partir de intentar generar reflexiones teóricas antes de la llegada al proyecto. Ese es un poco el método sobre el cual nosotros trabajamos. El semestre se desarrolla con unas etapas muy claras, hay unas etapas de análisis del paisaje. El taller se llama Arquitectura y Paisaje. Tenemos que manejar la variable. En este caso estamos trabajando en la zona de Carmen Alto, es una zona muy sensible, es una zona donde los chicos han hecho mucho trabajo que tiene que ver con la planificación estratégica para darle cierta sostenibilidad, no solamente en términos ambientales, sino en términos económicos, sociales, y al final viene, digamos, la parte física, es la arquitectura o el urbanismo. Entonces, la primera etapa del taller, que constituye para nosotros una primera fase, casi de 6 semanas, trabajan los chicos el planeamiento estratégico para intentar llegar a partir de la variable del paisaje a la sostenibilidad del territorio. Luego entramos a un microterritorio, en este caso va a ser intervenido para esta segunda etapa desde los instrumentos, digamos, del estudio de la vivienda colectiva. Y la vivienda colectiva va a dar pie más bien a luego entender el paisaje, pero también intentar entender la problemática de la vivienda social. Los chicos han desarrollado metodologías a través de las cuales, a partir de estudios de mercado, determinan quiénes son el grupo meta, cuál sería el grupo de interés, cómo van las relaciones nuestras con los inmobiliarios, cómo hacer que a partir de un proyecto no solamente se revierta esto en una forma de la mirada de la estética desde el proyecto en un término de relaciones coherentes con el paisaje, sino que esa argumentación va a llevar luego a una lucha permanente con los promotores inmobiliarios para darle su rentabilidad, que les funcione a ellos, pero que también a nosotros nos funcione un poco para educar a la gente en términos de paisaje, de cultura arquitectónica, de la cultura del proyecto habitacional, que es uno de los más sensibles en este momento y que casi todas las facultades los tocan, porque digamos que es una problemática que parece que los arquitectos todavía no hemos sabido resolver. Y la última fase, las últimas 6 semanas, el alumno aborda el desarrollo de un pequeño conjunto arquitectónico en esta zona, donde llegan a manejar alrededor de 50 viviendas, de las cuales se desarrollan finalmente, digamos, 20. Estas 20 tipologías deben ser de alguna manera trabajadas no solamente a partir de la mirada del paisaje como paisaje
digamos, como ecosistema, sino sobre todo nos interesa el paisaje como valores intangibles. Hay una cultura arequipeña que se expresa en una arquitectura de sillar poderosa, que tiene lógicas, digamos, que han venido siendo trabajadas a través de la historia, pero que ellos van a saber mirar a partir de, digamos, este espacio y tiempo que nos toca vivir a nosotros. Y entonces, conversando con ellos, al final de cuentas concluían también que el proyecto tenía que ser, en términos de paisaje, más bien algo muy cercano a lo que decía Mario Botta, ¿no? No es, la arquitectura no es construir en un lugar, sino construir el lugar. Y entonces eso implica manejar muchas más variables. Eso, en resumen, es un poco lo que nosotros hacemos. Y en todo caso, ahorita que estamos viendo ya un poco de todos los proyectos que se han presentado, ¿se han alcanzado los objetivos que se han planteado al inicio? Sí, sí, como siempre hay, digamos, porcentajes de alumnos que de repente tienen un rendimiento un poco mayor, manejan mejor las variables, pero el objetivo del taller también es intentar manejar un indicador que nos permita decir que gran parte de los alumnos son promovidos a partir de un método. Entonces, hay alumnos que tienen mediano rendimiento, pero sin embargo cumplen con todas las competencias que nosotros queremos. Digamos, el alumno es promovido y el alumno está entendiendo la problemática. Hay alumnos que de hecho tienen algunas habilidades especiales, tienen una forma de ver el mundo distinta también a partir de la información, y entonces logran hacer conexiones muy interesantes y renovadas. Y también tenemos de esos. Sin embargo, creo que la gran preocupación del taller es que no solamente cumplan las competencias, sino que las entiendan a cabalidad y puedan seguirlas reflexionando, no solamente en este taller, sino en el transcurso de lo que les queda de la carrera. Si podríamos decir que eso significa que alcanzan las competencias, creo que la mayoría de los alumnos logran entender sobre todo los objetivos del taller que tienen que ver con el paisaje y sobre todo la vivienda, que la hemos abordado, se aborda desde, digamos, las líneas de la filosofía, de la ciencia, de la historia, de la literatura podría ser también, y en este caso hemos trabajado mucho con algunas herramientas de cine, de teatro también, de la música, de la mirada latinoamericana del territorio, y que también habla un poco acerca de cómo la arquitectura debe hacer esas, o debe persistir en esas conexiones que lo ligan al humanismo. Si al final del curso el alumno entiende eso, creo que para nosotros es importante, independientemente de que llegue al proyecto o no. El proyecto, digamos, no es el fin en el taller. El fin del taller es la argumentación teórica que me lleva al proyecto, y ese es un poco el objetivo. Yo creo que en tanto el alumno entienda eso, el tiempo es el que se encargará de sedimentar las ideas y lo llevará a la obra física. No espero y no esperamos en el taller que ellos comprendan todo en este momento. Sabemos que esto puede tomar mucho tiempo, pero el alumno entiende que así va a ser, y creo que eso es principalmente lo que buscamos. Digamos que estaría como si se cumplió esta tarea, yo creo que sí, creo que sí. Dimos satisfechos. Sí, sí, yo creo que sí, estamos ahí. ¿Cuáles han sido las cualidades o las características que han hecho que un trabajo tenga más nota que la otra, ¿no? O sea, un poco más. Ya. Te comento un poco rápidamente, el taller es un taller que está conectado con un curso que he visto, que es, y la cátedra que comparte también dicta un curso teórico, donde hace algunas reflexiones filosóficas
sobre el habitar contemporáneo, la vivienda en sí, pero el curso de historia contemporánea me ha permitido mirar la arquitectura desde este tiempo. Y solamente en este tiempo la arquitectura ha reforzado estas relaciones con lo abstracto. Lo abstracto tiene que ver con el arte, pero el arte no es ese arte fácil que uno mira y la obra pareciera que pudiera ser un par de líneas que a alguien se le ocurrió. En realidad tiene unas argumentaciones de reflexión teórica muy fuerte porque nace con el racionalismo, que es una forma de pensamiento, digamos, casi matemático, y luego se lleva los moldes de la abstracción. Entonces, para hacer que eso ocurra en la cabeza de un alumno y cómo conectar ese curso, es que nosotros trabajamos con las herramientas del cine, trabajan ellos unos pequeños cortos, videos donde resumen a partir de paseos, por ejemplo, que hemos hecho en Santa Catarina en horarios nocturnos. Ellos han luego construido unos pequeños, digamos, cortos, como cortometrajes de no más de 3 minutos, donde intentan resumir la mirada, digamos, en ese caso, de cómo habitar la celda, y cómo habitar espacios del silencio y la espiritualidad, que finalmente es lo que de alguna manera está alojado en los patios de la arquitectura, no solamente arequipeña. Se piensa que solamente la arquitectura arequipeña es la de los patios, pero en realidad Latinoamérica en esencia ha jalado una tipología que llegó desde Roma, la llegada de los árabes al mundo hispano, y de la península llega aquí a Latinoamérica y se aloja muy bien. Y entender esas relaciones de todas esas fuentes culturales nos lleva a mirar la arquitectura del patio, por ejemplo, o del claustro, como Santa Catarina, a partir de este tiempo que luego se hace abstracto en un video. Y el video sí tiene herramientas del surrealismo, del dadaísmo, podría ser de cualquiera de los sismos, pero el alumno antes tiene que saber qué es eso y luego hace la propuesta. Y nos ha causado mucho gusto, porque el día que presentaron los cortos, digamos, tuvieron las más altas notas. Y nosotros, si decíamos que la palabra emoción, que se vincula a esta arquitectura emocional, se puede sentir a partir de la arquitectura como hecho físico, el video logra en los alumnos entender esa lógica de esa condición de sensibilidad en la piel, ¿no? De entender esto. Y creo que ahí hemos tenido avances muy interesantes. Los cortos han sido una de las herramientas. Trabajar maquetas en escala 1:20 de los mejores arquitectos del mundo nos ayuda también a entender la vivienda. Pero ahí había un objetivo muy preciso. Trabajarlas en 1:20 significa casi a la escala de un cuerpo humano. Las maquetas son muy grandes, por eso es que las presentaciones hoy día tienen diferentes escalas, incluidas las 1:20, que son las más grandes, donde uno tiene que meter casi la cabeza. Entonces, previo a eso, habíamos hecho la conexión de las investigaciones sobre esto, pero ahí hubo una herramienta muy fuerte también, que no es que solamente queríamos que reflexionen la llegada de los arquitectos a esos proyectos, sino que sobre todo el alumno, cuando ve intervenir la vivienda, entienda que hay una relación que el arquitecto parece haber olvidado. Y el arquitecto ha separado la vivienda del departamento, o la casa del departamento. Y hay una suerte de argumentación en la cual se dice que la casa sale mucho mejor o tiene mejores condiciones, porque en el departamento tengo menos aire. Yo creo que eso es falso. Yo creo que los arquitectos más bien deberíamos volver a entender en esencia qué es una casa y cómo nace la arquitectura. Y de hecho que la arquitectura nace con la casa. ¿Sí? El arquitecto nace porque tiene que construir un hogar para la seguridad, para la privacidad y para la intimidad. Entonces, al haber olvidado qué es casa, hemos olvidado lo que es hogar. Y departamento y casa, ambos son hogares. Y ellos tienen la obligación de entender eso, pero llegan a eso con esas herramientas como las de la teoría de la arquitectura, la historia, la literatura y sobre todo la filosofía, que es la forma sobre la cual este taller opera. Entender el habitar para mí es fundamental. Llevarlo a la condición de habitar poético es fundamental para nosotros, porque es la única manera que el alumno entienda que realmente la literatura, la filosofía y la arquitectura están ligados y que no hay posibilidad de tener una obra trascendental si es que esas líneas no están juntas. Entonces, eso ha sido algunas herramientas que hemos trabajado
que dan buenos resultados, ¿no? Y que tienen que ver con una arquitectura del proceso, que lo que te dice es la forma, cómo se va a formar la arquitectura. Metodológicamente hay varios ensayos y pasos que ellos tienen que hacer, por tanto se van asegurando una buena nota en la medida que van caminando hasta la llegada final. Entonces esto es solamente lo que vemos al final, una parte, pero detrás de eso creo que está lo más importante. Sí, y me gusta porque los chicos logran reflexionarlo y se dan cuenta que la arquitectura va a requerir tiempo, y eso es lo que pareciera que por lo menos este tiempo no tiene, ¿no? Entonces ahí está un poco centrado este tema. Y en todo caso, ¿cuál cree que sería el siguiente paso a tomar los estudiantes? ¿Qué deberían seguir haciendo? Yo le voy a decir una frase que es muy bonita, que siempre le he dicho en el taller y la comparto con mi compañero también, que es un poco interesante porque ha apoyado mucho la parte teórica y permite trabajar. Hay un dicho arquitectónico, netamente, que señala un poco cuál es el paso. Despacio, poco a poco, lentamente. Porque ir despacio no significa no llegar, sino llegar de la mejor manera posible, que es la única forma de construir una verdad. La arquitectura de este tiempo, frente a la velocidad, la banalidad, la estetización del mundo, requiere de tiempo. Los valores de la arquitectura siempre han sido atemporales. Y pareciera que la verdad de la arquitectura no es así, y más bien estamos como sumidos en un mundo de imágenes y de blogs y de internet, creyendo que en la superficialidad de las fachadas está la arquitectura. El paso que deben dar es aprender a distanciarse de su tiempo, sedimentar ideas en muchos años y regresar sobre los valores de la arquitectura luego de años de reflexión. Mies van der Rohe, antes de producir el pabellón de Barcelona, dejó de trabajar 8 años. Se le entrega a Weisenhof, que era el mejor proyecto de vivienda hasta ahora en el mundo. Estaba Le Corbusier, habían varios arquitectos, hubo Haring, los mejores. Él dirigía todo. Y había la pregunta de cómo le entregaba a un arquitecto que no tenía aparentemente oficio ya, ¿sí?, uno de los proyectos más importantes. Un año después, Mies van der Rohe tenía el pabellón de Barcelona. Ese es el tiempo y ese es el siguiente paso. Me parece muy interesante. Es una manera diferente de ver. Más compleja de lo que a veces uno mira aquí. Sí, de hecho no vas a encontrar las respuestas. Es parte de las respuestas y podría ser muy interesante entrar a detallar los valores de la arquitectura desde la composición y la sintaxis formal. Pero creo que el tema no va por ahí. El tema nuestro está por otro lado y eso es lo que hace del taller su propia identidad, ¿no? Y el alumno que entra al taller sabe que va a venir con eso y sabe que tiene que leer y sabe que tiene que buscar eso. Y eso es lo que queremos. Es más interesante en otras universidades porque es un poco más. Sí, Sí. es como más pragmático. Sí, exacto, más pragmático que aquí. En el momento en que hay boom inmobiliario es el peor momento en que los arquitectos se les podría pedir un tiempo para la reflexión. Ir a contracorriente, yo creo que nos pone en la situación de los arquitectos, entendiendo la arquitectura desde el mundo de las ideas. Y yo creo que la arquitectura le pertenece al mundo de las ideas. Y el mundo de las ideas es platónico. Y tiene que ver con un mundo suprasensible, siempre lo he contado, es un mundo eidético, ¿sí?, de lo bueno, lo bello y la verdad. Y la verdad de este tiempo es que pareciera que quiere que la arquitectura juegue un rol inmobiliario solamente o de la economía. La arquitectura tiene valores mucho más profundos que eso. Y el alumno debe entender. Y el paso por este taller debe llevarlo a, si me preguntas el siguiente paso, a ese de ir despacio. ¿Sí? 。 . 。 。 。 。 。 。。 . 。. 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 。 . 。. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Por último, algunas palabras de aliento a los estudiantes, no solo de este taller, sino de todos los talleres de las facultades, Ah, a los que se quedan, a los que siguen. no, esto, yo creo que la arquitectura no acaba en la formación, no acaba acá realmente. Yo creo que la arquitectura nace cuando un alumno hace preguntas. Y yo creo que los alumnos deben hacerse muchas preguntas. Y yo, si tuviera que darles un mensaje, es que deberíamos aprender a distanciarnos de la realidad. Hay una frase muy bonita sobre Luis Barragán, y creo que ellos lo deben entender. Le preguntaron por qué es que él no enseñaba en la universidad. Y él siempre decía que no podía, porque tenía que contemplar el mundo. Ellos van a tener que contemplar el mundo para, como dice Marlu Ponte, intentar decir cómo el mundo los toca a ellos. Y para eso hay que distanciarse, observar de manera distinta. Y el mensaje de aliento a ellos es el mensaje sobre darse la oportunidad de distanciarse de esta realidad para mirar la arquitectura desde lejos y regresar a ella con la capacidad de poderla deconstruir y construir nuevamente en un mundo que se nos viene a toda velocidad. Y entonces en este nuevo siglo creo que hay nuevas preguntas. Darwin creo que nos ha dado grandes lecciones cuando habla de la capacidad de las especies que sobreviven son las que tienen la mayor capacidad de adaptarse. En tanto que la arquitectura está teniendo grandes cambios, el mensaje creo para los alumnos de eso, de que hay que intentar ese distanciamiento para intentar ver hacia dónde vamos a llegar con la arquitectura. Invitar a todos los amigos, estudiantes de la Facultad de Arquitectura a informarse un poco más acerca de la entrega del taller 8 de la Universidad Católica en la revista Arquitecnia, que pronto está cerca de ustedes, ¿no? Arquitecto, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos haber complementado sus conocimientos un poco y haberles dado un vistazo de lo que ha sido esta entrega y los puntos de vista del arquitecto. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Y los invitamos a dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook Arquitecnia. Yo soy Maite Maldonado y nuestra cita con lo mejor de la arquitectura y urbanismo de Arequipa es este martes a las 9 de la noche y el sábado a las 10 de la mañana, en línea de proyección por TV11. Muchas gracias y que tengan un buen Creo que sería eso. Yo creo, ojalá que nos haya Sí, que nos quede a todos. Sí. Bueno, arquitecto, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que les haya gustado esta entrevista, que hayan aprendido muchas cosas y que sigan adelante los que siguen el taller, que puedan terminar, que puedan lograr pasar los siguientes talleres. Y bueno, arquitecto, muchísimas gracias por su tiempo y corté. Gracias. Gracias.